Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Alexander Urama Mazariegos de la Universidad Politécnica de Chiapas y nos dejaron una actividad sobre explicar la diferencia entre arranque de motores por autotransformador y por reactores. Esto de la materia de control de motores a cargo del ingeniero Capizán. Bueno, para empezar, pues un sistema de arranque consiste en alimentar el motor a tensión reducida. Eso a través de un autotransformador, de forma que las tensiones aplicadas del motor sean crecientes durante el periodo de arranque, de un valor determinado a uno más alto. Ese valor pues puede ser predeterminado o determinado con las condiciones iniciales de arranque del motor. Por, por eso del valor de tensión nominal de la línea, obteniéndose de esta forma una reducción de la corriente de arranque y del par motor en la misma proporción. Bueno, la característica más interesante del autotransformador es que el sistema de arranque es la reducción de la corriente de arranque. O sea, hace como un arreglo adentro del transformador donde se va reduciendo poco a poco, ya que este se debe resultar suficiente para acelerar la máquina asociada hasta la velocidad normal. Su campo de aplicación se extiende al accionamiento de máquinas cuyo par resistente es bajo durante el periodo de arranque. Bueno, el arranque de motores por reactores en su forma de motor fase dividida, diseñado para arranque mediante un reactor en serie con el embobinado principal. El reactor está cortocircuito, o sea, debería ser un cortocircuito. Y el circuito auxiliar se abre cuando el motor ha alcanzado una velocidad predeterminada. O sea, no es un cortocircuito, sino que está, está dividido por, por apagado y encendido, por así decirlo. Cuando llega a la corriente que necesita, a la velocidad, ya se puede abrir y sigue pasando la corriente. Un método para limitar la corriente de arranque de un motor es usar un reactor en serie. Para esto se puede utilizar un reactor con núcleo de aire o de acero. Si se utiliza un núcleo de aire para el reactor de serie, se puede conseguir un arrancador suave muy eficiente y confiable, muy adecuado para los altos niveles de potencia nominal de motores sincrónicos y asíncronos. En niveles de MT, los reactores son diseñados con derivación de tensión. Pues eso de derivación de tensión ya nos lo había enseñado nuestro profesor en clases, que es de que va dividiendo la corriente en cada parte del circuito. El reactor de arranque siempre reduce el torque del motor. A diferencia de cuando se usa un autotransformador, la reducción de la tensión en el reactor no es fija, varía con la corriente. Bueno, pues la diferencia es que un autotransformador se aplica a motores cuya potencia nominal es mayor que 5 kilowatts. Una característica también del autotransformador es que la corriente de arranque depende de la tensión de alimentación del motor. Si disminuimos la tensión de alimentación en el momento del arranque, reduciremos la corriente de arranque. Y otra característica es que se conecta un autotransformador trifásico alimentado al motor con una velocidad de tensión del estator menor de tal forma que la intensidad de arranque sea la deseada. Este proceso suele hacerse de 2 a 3 valores de tensiones, no inferiores a 40, 60 y a 75% de la tensión nominal. Y los reactores, en vez de contactor al vacío, se puede usar un interruptor de vacío. Eso ya nos lo mostraron en clases. Si se usa un disyuntor de vacío, no se requieren fusibles de media tensión. Los reactores también pueden incluir condensadores correctores de factor de potencia.
una opción de protección contra su sobretensión de entrada y salida y transformadores de tensión. Pues esas serían las diferencias entre un autotransformador y reactores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar.